El objetivo principal del modo de producción capitalista es la acumulación de capital, que consiste en invertir capital variable y capital constante para producir mercancías conformadas por la suma del capital variable más el capital constante más la plusvalía en el proceso productivo, que después, en la esfera de circulación, se transformarán en dinero incrementado, el cual una parte se invertirá nuevamente en el ciclo productivo gracias al plusvalor impregnado en la mercancía. A continuación se presentarán algunos conceptos que son fundamentales para poder entender la ley de tendencia decreciente de la tasa de ganancia. La composición orgánica del capital se define como la relación entre el capital constante y capital variable, que vendría a ser capital constante sobre capital variable. Para calcular la tasa de plusvalor requerimos la siguiente fórmula: plusvalor sobre capital variable. En cuanto a la tasa de ganancia, vendría a ser el plusvalor sobre la suma de capital constante más capital variable, o bien a lo que llamaremos el capital global. Marx explica a través de un ejemplo que una cuota de plusvalía del 100% se expresa en distintas tasas de ganancia, de acuerdo con el volumen de capital constante, es decir, de acuerdo a la proporción de la composición orgánica, manteniendo constante el capital variable. Ahora bien, en el siguiente ejemplo, con nuestra tasa de plusvalía establecida anteriormente en un 100%, podemos observar en la columna de nuestras tasas de ganancia se muestra una disminución progresiva. Esto sucede debido a que nuestro capital global se encuentra en constante crecimiento. Aunque el capital variable se mantiene, nuestro capital constante sí crece. Observamos en el ejemplo que nuestra tasa de ganancia baja de un 66.67% a un 50%, posteriormente un 33%, un 25% y un 20%. Es decir, hay una tendencia a la baja. En realidad, no es que no crezca el capital variable. Si hablamos en términos absolutos, tanto el capital variable y constante crecen, pero vistos en términos relativos, no crecen en la misma proporción. Hace que la composición orgánica del capital en su conjunto sea cada vez más elevada, y la consecuencia directa de esto es que la cuota de plusvalía se expresa en una cuota general de ganancia decreciente. Los capitales tienden a utilizar tecnologías más avanzadas, lo que implica normalmente la elevación de la composición orgánica. Así, esa elevación surge como condición para el aumento de la productividad del trabajo. La mayor productividad del trabajo significa que un trabajador produce en el mismo tiempo de trabajo una cantidad más elevada de valor de uso, lo que significa que se llega a procesar un mayor volumen de medios de producción, elevando la composición orgánica. Un incremento en los valores de uso, que son las mercancías, no significa un aumento de plusvalía, debido a que ésta se obtiene exclusivamente del trabajo vivo. La ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia tiene repercusiones para ambas clases sociales. El capitalista, en su afán de apropiarse de la ganancia, implementa procesos de producción cada vez más mecanizados, donde se sustituye fuerza de trabajo, es decir, trabajo muerto por trabajo vivo. Esto desplaza a la clase obrera, donde poco a poco se genera un ejército industrial de reserva. Los trabajos serán cada vez peor remunerados debido al exceso de obreros desocupados y la abundancia de trabajo no especializado debido al capital constante. Respecto al capitalista, lo que genera son excedentes de mercancía como resultado del aumento de productividad. Una sobreproducción significa el estancamiento del capital en su fase M', ya que gran parte de los obreros se encuentran desplazados sin vender su fuerza de trabajo y por lo tanto sin dinero para adquirir dichas mercancías. Al reducir el valor de la fuerza de trabajo e incrementar la tasa de explotación, se puede compensar la eventual elevación de la composición orgánica del capital y su efecto sobre la tasa de ganancia. Además de esto, existen otros factores que pueden contrarrestar la tendencia de disminución de la tasa de ganancia. Por ejemplo, la reducción de los salarios de los trabajadores.
el abaratamiento de los elementos del capital constante, el comercio exterior y el aumento del capital accionario. Lo anterior solo interfiere en la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, y como tal, su tendencia decreciente es inevitable. En conclusión, la tendencia decreciente de la tasa de ganancia es una herramienta fundamental para entender la naturaleza y objetivo del sistema capitalista, que es, como se planteó en un inicio, la acumulación y centralización del capital. La competencia de capitales impulsa el cambio tecnológico y su implementación en el proceso de producción. Aquel capitalista que no la implementa se quedará rezagado, dando como resultado mercancías con un mayor precio sin complementar el ciclo de reproducción del capital individual.